¡Qué quilombo! ¿Qué tal, Lisette? Mil disculpas por todo esto. Total. No, lo que pasa es que la verdad que nosotros hace un mes, si les soy sincero, hace un mes no estamos haciendo más esto. Eso es lo que está explicando la gente. Cómo el cerebro, es increíble cómo el cerebro cuando deja de tener esa rutina. Bueno, aclaremos que también estamos nosotros recuperándonos del COVID, ¿verdad? No queremos hacer ninguna propaganda ni nada de eso, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver. Pero hoy por hoy se dicen tantas cosas de esto y uno ya no sabe al final con qué versión quedarse. Hay gente que está diciendo que deja tipo la memoria y cosas así. O sea que yo me quedé medio boludo del COVID, no sé. Soledad con nosotros está también, doctora, ahí le saluda. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo va? Vamos a comunicarnos así vía teléfono y para que la gente la pueda oír y escuchar a la vez. Y bueno, estamos ansiosos por esta charla. Así es. Bueno, ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Mira, un placer estar con ustedes. Para la próxima me voy a preparar unos auriculares. Perfecto. Dice, nosotros la conocimos a usted en una reunión de una granja, básicamente que está llevando el estandarte en lo que significa la lucha por la, creo yo, en mis palabras, desmitificación y utilización correcta de la marihuana o el cannabis en nuestro país. Y la conocimos ahí a usted disertando acerca de cómo está el cannabis legalmente en la actualidad en nuestro país, obviamente. Pero antes de eso, me gustaría que nos dé una introducción de usted misma, ¿verdad? Que nos cuente un poco quién es, de dónde viene, para dónde va, para que la gente también le conozca un poquito, ¿sí? Por favor. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lisette Geisera-Bachini, yo soy abogada, soy asesora jurídica de la Honorable Cámara de Senadores, estoy también como asesora en la Comisión Nacional de la Reforma del Sistema Penal Penitenciario del Paraguay. Esa es una comisión en la que tienen representación todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, está el Ministerio Público y está el Ministerio de la Defensa Pública también. Con respecto a mi lucha, yo soy miembro de la Comisión Directiva Mamá Cultiva Paraguay, asesora jurídica de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial Canapi, presidenta del Observatorio Paraguayo de Cannabis, soy usuaria de cannabis medicinal desde el año 2006. Ya nací con varios problemas de salud, entre ellos tengo discopatías degenerativas en la zona cervical. Estaba tratada con opioides muy fuertes, llegué a estar tratada ya con morfina bastante tiempo, porque ese es el tema de los opioides, que uno crea tolerancia y cada vez suben la cantidad de medicaciones que tomas, después te dan una más, empieza con una, te dan una más fuerte, otra más fuerte. Yo empecé, por ejemplo, con codeína, con paracetamol con codeína, de ahí pasé a tramadol y de ahí ya pasé a clocidol, que es una medicación muy fuerte que se vende con receta en cuadruplicado. Y cuando eso ya no funcionó, comenzamos ya con la morfina. Eso me llevó, sí, y yo tuve incluso varios episodios de convulsiones de dolor. Bueno, realmente una larga lucha. El año pasado me operé de cáncer de riñón, gracias a Dios estoy súper bien, pero lo que me estuvo ayudando, lo que me ayudó a dejar todas las medicaciones fue el aceite de cannabis. Yo estaba en esa época, en el año 2006-2008, estaba ya totalmente desahuciada, no tenía ninguna posibilidad de mejorar mi calidad de vida, dejé de ejercer mi profesión, dejé de trabajar, era básicamente un vegetal. Hay periodos muy largos de los que yo no tengo ninguna memoria. Hay cumpleaños de mi hijo de los cuales no tengo memoria, no tengo conciencia, porque yo estaba total y absolutamente dopada. Básicamente estaba viviendo totalmente drogada todo el tiempo. Opa, ¿qué pasó? Escuchamos un ruido. Me pasó, sí, o sea, mis gatitos. Mamá quería porque se cayeron de... Lo que pasa es, pero dame un segundito. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que soy, bueno, te cuento, yo soy rescatista y tengo... Ah, no, tengo 21. Sí. 21 Qué paranoia me agarró, Lisette. Yo decía, no va a ser que le están atacando porque está hablando Vino con la nosotros. Senat. Vino la Senat, te juro que yo pensé eso.
¡Al suelo, al suelo! ¡No! ¡Qué Esa no! onda. Ah, Lice, Mira bueno. que si la cena viene, yo no voy a tener un narco Michi, tengo 21 narcos Michi en mi casa. Así que... Mamá querida. Entonces los Michi fueron. Sí, no hay problema. Si te quieres arreglar algo ahí, no hay problema. Pero qué introducción. Me encanta esta introducción, Lice. Muchísimas gracias. Y bueno, te cuento que aparte de eso, bueno, ahí parece que ya dejaron de jugar con todo lo que encontraron. Bueno, realmente esa parte de mi vida es una parte súper dolorosa, porque recuperé mi salud, pero el tiempo ya no puedo recuperar, la vida ya no puedo recuperar, el tiempo que pasé sin mi hijo no puedo recuperar, por ejemplo. Esos días de Día de la Madre, que después mi hijo meses después lloraba y me decía, ¿por qué no te fuiste, mamá? Cosas así, eso ya no hay manera de volver atrás con todo eso. Y ya estando desahuciada, ya no teniendo más nada, consulté con todos los neurocirujanos del país. Estuve hablando ¿para qué les voy a mostrar? Este es el responsable. Ahí está. Ay, Ahí está el responsable. qué lindo. Encima era chiquitito, yo pensé que era tipo un tigre más o menos, no, una cosita así. No, esos son los 3 chiquititos que vinieron. Ah, Y bueno, y desde ahí empecé a buscar, o sea, era decidir, una cosa era o morirme o buscar algo. Realmente le conocí al cannabis ya de adulta, después de cumplir 30 años, porque yo tengo 48 años ahora. Vengo de una familia muy tradicional, muy conservadora, y yo crecí con esa idea de que cuidado con la marihuana. Marihuana es droga. Si probás marihuana, después vas a probar lo siguiente. Y en mi juventud nosotros no teníamos toda la posibilidad que tienen los jóvenes ahora de informarse, porque realmente ahora la información está al alcance de la mano. En mi época teníamos un grupo obviamente de padres preocupados también, que se iban a dar charlas al colegio y te pasaban las diapositivas y te ponían lo del antes y el después de un consumidor de no sé, heroína, que primero estaba bien de crack y después está hecho bolsa. Y yo convencida que así me iba a quedar si probaba marihuana. Claro. Entonces... Es lógico, porque es lo primero que te relacionás, tipo va a ser un... Sí, es lo que te enseñan, lamentablemente. Exactamente, lamentablemente, porque si yo le hubiera tenido menos miedo, hubiera sufrido muchísimo menos. Esa es la verdad. Y bueno, y realmente yo no conocía nunca fumé marihuana de joven, porque le tenía pavor. No le tuve pavor a los cigarrillos y eso sí me envició, y a eso sí me costó muchísimo dejar. Hice tratamientos con los parches de nicotina, hice tratamiento láser, me fui a los 5 días para dejar de fumar el sanatorio de dentista. O sea, esa sí fue una lucha muy violenta. Ahora, por ejemplo, yo soy consumidora de cannabis en todas sus formas. Utilizo como ungüentos, utilizo destilado en alcohol para hacer las fricciones, utilizo en forma de aceite, que es el aceite medicinal que yo misma hago. Utilizo consumido vía oral en su forma natural, utilizo en jugos, utilizo vaporizando, utilizo inhalando, utilizo de todas las maneras habidas y por haber. Y si hay algo que te puedo decir por experiencia propia, de adictivo no tiene nada. Porque yo me tengo que acordar de que tengo que tomar, porque si no me olvido. Claro, de hecho, que un par de veces me olvidé. Yo incluso también ya tomaba medicación para la hipertensión arterial, subí mis dosis del aceite de cannabis. Yo actualmente solamente me mantengo con aceite. O sea, teniendo toda la serie de problemas de salud que tengo, yo me mantengo exclusivamente con aceite. Ese testimonio yo varias veces di. Incluso a Arnaldo Yucio, cuando nos recibió en el año 2018, le comenté la situación y le dije que yo me ofrecía, si es que había médicos disponibles para poder hacerme los análisis correspondientes, que vean qué tipo de medicación yo tengo en mi cuerpo. Yo tengo todos mis estudios y todas mis certificaciones de cuáles son los problemas de salud. Yo entré tantas veces a cirugía que ya no me acuerdo, o sea, en serio, literal, porque tuve quiste en el ovario, tuve cáncer de riñón, tengo mastectomía, doble mastectomía, o sea, una serie de problemas que ya es, y claro, de la columna también ingresé a quirófano. Entonces,
Si vos mirás así mi historial médico, yo tendría que estar todo el día con un montón de medicamentos y de hecho es así como vivía antes. Correcto, Solamente ¿qué? que después la farmacopea lo que te da como solución es aumentarte la cantidad y la diversidad de medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios de los primeros. Qué increíble. Y A de ver, eso salí yo. abogada, no sé cómo decirle, no sé si decir Lisset o abogada o Lisset, doctora. Lisset, no, por favor, Lisset. Lisset, bueno. Quiero que la gente también pueda recibir un mensaje sencillo sobre esto. Y ojo, porque yo, por lo menos lo que respecta a mí, no creo que haya tanta imparcialidad. Yo considero que sí, hay que ir estudiando todavía mucho más, porque los beneficios, Totalmente. si hablamos de beneficios, ¿verdad? Tiene una extensión demasiado grande lo que se puede utilizar el cannabis, en lo que se puede utilizar, digo bien, el cannabis. Entonces, no hay forma de que una persona, ser humano, Yandera Pichá, como se dice acá en Paraguay, Sí. no empatice con un testimonio o con unas pruebas, inclusive científicas, de los beneficios, y no solamente en lo científico, sino también en lo comercial del cannabis. Entonces no es solamente una prohibición de la planta porque puede llegar a ser la planta del diablo, como se creía, como usted dijo, en mi familia también decían lo mismo. Satanizaron la planta de una manera tan absurda y tan bestial que al día de hoy no podemos liberar un poquito nuestra cabeza y decir, acá tenemos producción de papel, tenemos producción de tela, tenemos producción de aceite para la epilepsia, para el cáncer, para un montón de dolencias que actualmente, como usted dijo, la medicina... La farmacopea, la medicina tradicional. La medicina que tradicional. En realidad no tengo nada contra la medicina tradicional. O sea, esto tampoco es un ataque directo, sino que realmente muchas, incontables veces, la medicina tradicional ya no tiene respuestas y vos no podés jurídicamente a una persona ya vulnerada en todos sus derechos, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional, está garantizado por la Constitución Nacional. Mi salud está por encima de tu ley penal. Voy a hablar un poco brevemente de cómo está la legislación ahora. Y con respecto al tema científico, y antes que nada te digo, hace más de 12.000 años se utiliza la planta de cannabis. La planta de cannabis fue prohibida dentro de todo lo que era la guerra contra las drogas de Estados Unidos, y de ahí surgió el movimiento mundial de meterle a esa planta dentro realmente de todas las sustancias que son estupefacientes reales. Esos fueron motivos más bien políticos, porque motivos científicos no hay. De hecho, en toda la historia de la humanidad, y yo soy investigadora también de la Universidad Nacional de Pilar, estoy como docente investigadora en la Facultad de Ciencias, Tecnología y Arte. Nosotros tenemos el primer y único estudio realizado en Paraguay sobre cannabis medicinal de producción artesanal en familias con epilepsia infantil farmacoresistente. Este estudio fue presentado en octubre del año pasado. Entonces, evidencia científica ya tenemos, evidencia, si bien la van a llamar empírica, de la manera en que la llamen, es simplemente ya hacer estudios, replicar estudios que se están haciendo a nivel mundial. En Estados Unidos hay más de 400 enfermedades que se pueden tratar con cannabis, y allá no es que se habla de aceite de cannabis. Allá, ese fue un tema que acá, ¿de dónde va que tu aceite si es farmacológico? No, allá las flores se consiguen en dispensarios. El médico te da a vos tu receta para que uses la planta de cannabis. ¿Por qué? Porque vos podés usar de 1000 maneras, no es necesario que sea específicamente como un aceite. De hecho, la flor descarboxilada significa que pasó por calor para poder activar. Vos podés consumir directamente con tu comida, no necesitas ni hacer tu aceite, como le dices. Claro. Y otra cosa también que hay que hacerle entender a la gente, cuando dicen cuidado por el THC y es psicoactivo. El THC es psicoactivo solamente cuando pasa por un proceso de calor y tiene que llegar a ciertos grados de temperatura. Las extracciones, por ejemplo, que se hacen a menos de 100 grados, o las extracciones que se hacen a baño María, no pueden ser psicoactivas porque el THC está presente en su forma ácida. La planta verde, esa que vos ves, lo que tiene es THCA. Y lo psicoactivo es lo que se llama delta 9 THC,
El THC se vuelve psicoactivo una vez que tu planta esté bien seca, bien curada y pase por un proceso de calor que hace que esa molécula A, que el THC es una molécula ácida, eso se suelte en forma de dióxido de carbono y eso se vuelve delta 9 THC. Eso sí tiene un grado de psicoactividad. No obstante, ese grado de psicoactividad tampoco es un grado peligroso siempre y cuando uno haga las extracciones, y hay protocolos ya reconocidos como lo de Fundación Daya. El tema de hacer las infusiones directamente en aceite en su forma ácida. O sea, esto no es, capaz que les suene medio complicado porque es la primera vez que escuchan, pero yo les voy a hacer en términos simples. Si vos plantaste, tenés en tu casa y comes tu marihuana en ensalada, no se te va a subir a la cabeza. Imposible. Es científicamente imposible. Y eso le explico a la audiencia por qué. Porque yo llegué a leer, me pasaban screen incluso de programas de televisión anteriores, donde habían unas vacas alimentándose de unas plantaciones de marihuana, obviamente ilegales, y ponían las vacas drogadictas. Bueno. No puedo entender que medios de comunicación, pero literal, realmente es así. Entonces, eso es falso. O sea, gente, desmitifiquemos, normalicemos. El cannabis es una planta, no es más que eso, ni menos que eso. Es una planta que puede tener muchísimas propiedades, y hablando no solamente de medicina, como te digo, hace más de 12.000 años el cáñamo se usa. El cáñamo me refiero porque le dicen cáñamo industrial ahora. La única diferencia entre el cáñamo industrial y el cannabis o la marihuana o lo que sea es el nivel de THC. Según nuestro decreto, el Paraguay le considera cáñamo industrial a la planta de marihuana que tenga hasta 0,5% de THC. Pero ahí también tenés que en otros países se considera cáñamo a lo que tiene 1%. Entonces tampoco hay una definición internacional constante en qué es cáñamo y qué es cannabis. Si vamos científicamente, la planta es solamente cannabis. Hay cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderal, y son tres tipos de la planta. La planta es esa. La cannabis sativa es la que tiene más alto contenido en THC, que es tetrahidrocannabinol, y las otras son un poco más altas en CBD, y hay cepas mixtas. Pero eso lo único que hace es que la variedad haga que pueda llegar a más tipos de enfermedades. Nosotros tenemos basta ya experiencia con las mamás y mamás cultivas, porque obviamente esto está prohibido. Pero cuando está tu salud de por medio y vos no tenés otra, ¿qué vas a hacer? O sea, en vez de morirme, voy a agarrar, voy a plantar y voy a ver qué hago. Y a mí esto honestamente y literalmente me salvó la vida. Y yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de acceder a los mejores tratamientos, a los mejores medicamentos. Así y todo no se pudo hacer nada. ¿Qué será de esa gente que tiene que depender de la salud pública para tener una mejor calidad de vida? Sí, yo en los mejores sanatorios y atendía por los mejores neurocirujanos del país, atendía en Estados Unidos, en Nueva York, por médicos de primera. Nadie me pudo dar ninguna solución excepto cuando me dijeron terapia de cannabis. Eso fue, obviamente, venir a decir a Paraguay, eso en esa época era una locura. Entonces fue una lucha, pero paso a paso, y ese temor que nosotros sentimos, eso yo no le deseo a nadie, porque ya estás mal, ya te duele, estás hecha bolsa. Yo llegué a tener 39 kilos, estaba al borde de la muerte, y por tener una planta teníamos pavor, pero de pavor hablaba, era vivir con temor, vivir con miedo. Eso está mal desde cualquier punto de vista, porque primero y antes que nada tiene que primar la salud. O sea, es imposible que haya una ley como la 1340, que vos estás por una planta, tenés de 10 a 20 años de prisión. Eso es nuestra ley 1340. Claro, pero la Constitución también dice que la salud de cada compatriota está garantizada por sobre o algo así. O usted que sabe más de leyes me va a corregir. Sí. Te voy a comentar cómo está nuestra ley ahora mismo, ¿verdad? La ley 1340 del año 88 es la ley que persigue el tráfico ilícito de estupefacientes, famosa la ley antidrogas. Sí.
Esa ley antidrogas dice que plantar o cosechar tiene una pena de 10 a 20 años. No especifica si es una planta, 1 hectárea, 100 hectáreas, 1000 hectáreas. Tenés exactamente la misma pena por tener una planta en tu casa que por tener 500 hectáreas allá en Cambarembé. O sea, así mismo está. Entonces, desde el vamos ya es una ley que está totalmente descuadrada y totalmente mal. ¿Y a qué me refiero más? Pues nuestro Código Penal castiga el homicidio doloso con 5 a 15 años. La pena mínima del homicidio es 5 años y la pena mínima de vos por tener una planta es 10 años. Te vas 10 años en cana por una planta. O sea, a ese nivel de irracionalidad, digamos, eso es irracional. Quiero pedirle un segundito, abogada, un ratito, perdón, Lisette, quiero pedirte un segundito. Sí. Te voy a tutear nomás ya porque me cuesta mucho. Encima tengo un quilombo. No, por favor, Lisette, nomás. Lisette, un segundito. A todas estas personas que están ahora a través de nuestro chat en Facebook, le agradezco muchísimo los comentarios que están dejando. Sortean cannabis medicinal, ya dice una. Ojalá, a eso quisiéramos. Antes el maldito despertador oficiado por una casa, por un bar, un café de cannabis, por ejemplo, como hay en otros países, donde vos te vas, te sentás en un local bien cheto, bien copado, con las luces agradables, con buena música, y te trae no sé cómo se dice, el bartender de cannabis, las variedades donde vos podés elegir, y bueno, cómo quieres consumir, en té, en helado, o te quieres fumar un porrito, o no sé. Existe ya en varias partes. Claro, lo que pasa es que bueno, o sea, acá para qué vamos no tan lejos. Vamos a hacer una cosa. Lo que yo creo que sin ánimo de violentar nada, ¿verdad? O sí puede ser. No, mentira. No quiero que nadie se tome por ¿verdad? Pero es muy difícil decirle a una persona, tenéis que probar. Por ahí la gente no está interesada en probar cannabis. Y todo bien, no pasa nada. Claro, o sea, si vos no querés probar, o sea, nadie te va a decir, fumar cannabis o se te va a caer tus órganos genitales. No sé, ¿qué es lo que piensa la gente? O sea, tampoco es así. Estamos hablando de una planta. Y eso es algo que pasa con muchas otras cosas. Y acá me ha ayudado un poquito, Lisette. Pero yo me doy cuenta que es una pelea también que por ahí se está instaurando. O sea, a ver, si a vos, no creo que haya una persona que sea consumidora de cannabis con fines medicinales que pueda hablar mal de la medicina. O sea es ridículo, no puede haber. Los únicos que encontramos son buenos y certeros y bien argumentados testimonios. Hasta ahora, como el testimonio de Lisette, ¿verdad? Que nos está contando. Es más, aparte de mi testimonio, yo te cuento que yo el aceite mío de mi uso personal, yo le dono a personas que necesitan dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Porque a veces ya no me queda. Eso también es un tema. ¿Por qué? Y obviamente porque acceder a la materia prima es muy difícil. Por eso este tema de granja madre y la desobediencia civil, que ahí voy a pasar después. Pero ¿sabes qué? Yo tengo muchísimos testimonios. Te voy a decir, o sea, directamente mi familia, mi mamá para los dolores de artritis, ella usa también en forma tópica, también forma oral. Mi padrastro es diabético, es insulino dependiente hace más de 20 años. Él tomaba un montón de medicamentos para la neuropatía del diabético. El diabético tiene unos dolores terribles en todo el cuerpo, que se llaman dolores neuropáticos. Él dejó todos los analgésicos, absolutamente todos los analgésicos. Y como esos, tengo un montón como esos testimonios, tengo un montón de testimonios que son increíbles. Entonces, aunque le llamen anecdóticos, cuando hay mucho anecdótico, entonces quiere decir que hay algo atrás. Es imposible que me digan ya que el cannabis no es medicina, y así como yo expliqué en la granja, quieren que yo les explique por qué es medicina el cannabis. Es medicina porque podés comprar en la farmacia. Si tenés suficiente dinero, podés comprar en la farmacia. O sea, querés con THC, entonces el RSHO Blue es el que tiene THC y sale 2.700.000 guaraníes. El otro, el Gold, sale 1.800.000 guaraníes, receta cuadruplicada y sin problema. Y si querés el otro, que es solo CBD, que es nacional, sale 400.000 guaraníes. ¿Qué es lo que quería asegurar? ¿Qué es lo que quería asegurar ahí el gobierno? O sea, quería asegurar que la gente más marginal no compre, pésima atención, gobierno. O sea, no funciona así la cosa. O sea, ¿qué es lo que vos querés condenar? Hay que la gente que tiene menos recursos no acceda a comprar. ¿Pero por qué? Porque la gente que tiene más recursos, sí, ellos total, podemos coimear o podemos hacer algo ahí, pero la gente
que tiene escasos recursos y no puede pagarse una negociación, o cagaste. Así es, fuiste. Sí, así es. Te fuiste preso Yo por te tener cuento, un porrito de marihuana. No, yo te voy a contar una cosa y mira que a mí, por ejemplo, la otra vez me contó uno de los chicos que estaba trabajando en Granja Madre, justamente, me dice, parece que estamos en lista negra de la Senad y que ya están pidiendo autorizaciones para hacer seguimientos. Y realmente esa es la parte que nosotros, ¿por qué hicimos este tema de la desobediencia civil? Si bien jurídicamente tienen elementos para agarrarnos y para hacernos una causa penal o una imputación o persecución, nosotros estamos haciendo las cosas en forma abierta porque sostenemos y defendemos nuestros ideales de que no somos delincuentes, no somos narcotraficantes, somos personas que estamos luchando por un derecho consagrado por la Constitución Nacional. De hecho, a mí me criticaron en algunos lugares, ¿verdad? Por Instagram, pues dice, ¿y por qué este año vos dijiste que sí al cultivo solidario y el año pasado no? Y porque este año hubo un cambio enorme. La OMS ha sacado al cannabis de la lista 4. Ya no es la misma situación que el año pasado. Ni siquiera jurídicamente es la misma situación del año pasado. Hasta el año pasado al cannabis, jurídicamente, no se le reconocía ningún tipo de utilidad. Yo estoy hablando de la ley penal, ¿verdad? Obviamente no estoy hablando de la parte científica. Científicamente sí. Pero una vez que la OMS saca al cannabis de la lista 4, que nosotros como Observatorio Paraguayo de Cannabis remitimos junto con otras organizaciones del mundo, remitimos una nota a la Organización Mundial de la Salud para que se retire el cannabis de la lista 4 y nuestro nombre está impreso en uno de esos documentos de la ONU. Paraguay puso su granito de arena, el Observatorio Paraguayo de Cannabis, como órgano consultor, entró a poner su granito de arena para justamente que esto salga de la lista 4. Una vez que salió de la lista 4, nosotros como Observatorio Paraguayo de Cannabis nos fuimos y visitamos Granja Madre para dar nuestro apoyo en forma absolutamente abierta y absolutamente consciente. Creemos que esta es una lucha por derechos reales. Creemos que las personas, primero como vos decís, si vos tenés plata, hermano, ¿cuál es el problema? Te vas a ir a comprarte y ya está, se acabó. Sin embargo, ¿qué pasa si no tenés? Ese es el punto más fuerte. ¿Qué pasa si no tenés? Claro, estamos hablando si de no tenés, gente... te morís de dolores, vulnerado, como te digo, ya sos pobre, estás enfermo, no hay ni aspirina en los hospitales públicos, pues seamos realistas, no hay insulina. Siendo y un poquito... nuestra ley del año 2017 dice que a nosotros nos tienen que proveer gratuitamente del aceite de cannabis, pero ¿y dónde van a sacar si no hay imposibilidad de que se produzca todavía aceite de cannabis acá? Y siendo un poquito benevolente, si se puede decir, con la actitud del gobierno, ¿verdad? Vamos a darle como quien dice, vamos a recurrir a la compasión, aunque nos cueste mucho. A ver, si el problema es, señores del gobierno, que ustedes tienen miedo que todo el mundo se va a empezar a drogar, ¿verdad? Tipo, todo el mundo va a estar volado por la calle y todo, se van a violar, no sé qué es lo que piensa el gobierno. Luego va a haber una orgía en la calle. O sea, nadie va a tocar tu religión. No es por eso te estoy diciendo, vamos a hacer ingenuos nosotros, vamos a pensar, ¿qué es lo que cree el gobierno que va a pasar si es que legaliza? Si legaliza cannabis, está cantado, o sea, va a haber un negocio fructífero para Paraguay, para todos los paraguayos que quieran. Para aquellos que quieran. Acá en Paraguay tenemos una tierra tan rica, dulce, que vos tirás un cordón de zapato y te crece un árbol de championes, ¿entendés? O sea, es linda la tierra paraguaya. Está certificado por todos los consumidores de cannabis también alrededor del mundo. Vos te vas a la Argentina y... paraguayo buenísimo, no hay cualquier pensado. ¿Entendés? Y hay testimonio de gente que prueba la marihuana. Si es que vamos al tema del ocio, como quien dice, ¿verdad? Entonces, si es porque ustedes tienen miedo de que la gente se va a poner ociosa y todo el mundo va a estar fumando marihuana, no va a pasar eso, señores del gobierno. Quiero creer que pero te voy a decir una cosa, acá ahí sabes que te voy a interrumpir ya nomás, ¿sabes? Porque algo que es hiper importante. Si quieren fumar todos, pueden fumar más ya. ¿Sabes por qué? Porque nuestra ley penal, la ley 1340, dice también que vos podés tener para tu uso 10 gramos. Es legal. Ahí ¿sabes dónde es el problema? 10 gramos tener 10 finos. ¿Cómo te explico? Era muy grande mi porra, gigante era.
No sé, tenía así una cosa gigante. Y no, hay porros de medio gramo, hay porros de 1 gramo, son 10 porros largos, básicamente. Que vos podés tener sin problema. La ley penal dice que vos podés tener eso si es para tu uso personal o si tenés por algún médico que antes en el centro de adicciones te dan el carnet de adicto, que yo me niego a hacer eso, yo no pienso tener un carnet de adicto porque no soy adicta. O sea, para mí eso ya es algo personal, ¿verdad? Pero si vos querés y querés tener libertad de fumar, te vas al centro de adicciones, pedís tu carnet de adicto sin problema, te agarra la policía con 10 gramos no te pueden hacer nada porque la ley permite eso. Y 2 gramos de cocaína o de heroína, no sé, de cocaína. De otra, sí, otra. O sea, de otra cosa, te digo nomás, claro, eso es droga realmente, pero te digo nomás que cuando la gente dice, va a fumar todo el mundo, hermano, la gente que quiere fumar ya está fumando. Claro. Pero por favor, a mí nadie tiene que contarte. Nadie tiene que contarte, o sea, si vos querés fumar, querés consumir y te das cuenta que toda tu vida le pusiste una cruz a algo que es tan beneficioso para el ser humano, para el organismo, para el cerebro. Ahora bien, yo quiero entrar en un terreno medio escabroso. Siempre yo quiero armar quilombo, pero nunca me sale. Pero, o sea, es mi naturaleza. Yo reconozco, y también por experiencia propia, de que sí, me topé con gente en un estado hasta de letargo extremadamente extenso dentro de su vida, tanto su vida familiar como su vida social, que eran consumidores de cannabis. Pero ahí tenemos que dejar en claro una cosa: si nosotros tenemos la suficiente valentía como para empezar a educar de forma correcta en muchas cosas, no solamente en cannabis, también en la sexualidad, también el tema de la libre elección de camino, de religión, lo que sea, yo creo que vamos a solucionar en gran parte. Claro, porque el día de mañana, no, una persona que delinque, pero y bueno, casualmente estaba bajo efectos quizás de THC, que no es el problema del THC, nunca fue. Es más, los problemas de secuestro y todo eso. Ayer estábamos hablando de eso con los chicos de investigación y desarrollo en nuestro equipo del observatorio, ¿verdad? Las personas que fuman, por ejemplo, lo que pasa es que se cuelgan, no te van a ir, no tienen posibilidad de ir a asaltarle a alguien. Porque el cannabis lo que te da es el famoso paz y amor. ¿Por qué se fuma hashish en el oriente? ¿Cuál es la pipa de la paz del oriente? Es hashish. ¿Y qué es el hashish? Para que la gente sepa. El hashish es marihuana, es el extracto directamente, lo más fuerte de la marihuana, el THC que está puro en la planta, THC puro, y eso es lo que se fuma. Esa es la pipa de la paz de todo el oriente. Entonces, la persona que está bajo el efecto del THC, o peor del CBD, que más le va a hacer dormir, jamás va a tener posibilidad de ir a realizar ningún crimen violento, porque la propia marihuana evita eso. Los crímenes violentos están relacionados con la cocaína, el crack, sobre todo el crack. En Estados Unidos con las metanfetaminas, en Estados Unidos una crisis muy grande, el tema de la adicción a los opioides, a los analgésicos opioides. Muchísima gente, una de las causas de muerte más altas es la adicción a los opioides. Y ahora se está utilizando justamente el cannabis para quitar a la gente de los opioides. Se utiliza ahí ya justamente desmitificar y hablar con evidencia científica. No es que yo, vamos a fumar todo, vaya moda, no. Atende. El tema es el siguiente, es que el cannabis es la ruta de salida a las drogas duras. Muy por el contrario del tema de que es ruta de entrada, es una ruta de salida y se utiliza como control de daños. Se utiliza para las terapias de alcohólicos. Están utilizándose en montones de terapias. Entonces seamos honestos. Primero, la persona realmente que quiere fumar por hobby o por el famoso uso adulto responsable. Vos tenés más de 18 años, sos una persona adulta, sos una persona libre. Si vos querés hacer lo que quieras de tu vida, nadie te va a impedir. La gente que se quiere reventar se revienta nomás luego. Lo que nosotros decimos es que el cannabis de por sí, el cannabis solo, no te revienta la vida. Sí, como se revienta la gente que se va a chupar, se compra alcohol, cigarrillos. Sí, mezclar alcohol con este famoso disomilán y ese tipo de cosas y se enloquecen. O sea,
Vamos a dejar de ser más papistas que el Papa. El Estado no se va a ir a la casa de cada uno a ver, "Ih, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello". Vamos a dejar, eso ya es ridículo. Por eso nuestra Constitución también establece el derecho a la intimidad. Lo que vos hagas en tu casa es tu problema. Vos no podés como Estado amenazarle a una persona que si vos tenés una planta en tu casa te vamos a llevar a 10 años a la cárcel. Eso es, como te digo, inaudito, es ridículo, es traído los pelos por donde se le mire. Pero hubo un El caso, propio ministerio un caso, público. ¿De quién? De ¿Sí? Martínez Sacumán. Sí, Martínez Sacumán es un caso bastante conocido en el ambiente canábico, en el ambiente judicial también, ¿verdad? Porque resulta Así que una mismo. persona que se dedicaba a plantar y a hacer aceite de cannabis para las personas que necesitaban, injustamente, hay que decirlo, está ahora presa, privada de su libertad. Hace muchísimo tiempo ya, dice, ¿verdad? Sí, privado. Sí, ya hace, sí, hasta ahora justamente. Y bueno, y ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué pasa? A mí me dicen, bueno, vos podés hacer eso porque vos estás en el Senado, vos no te van a molestar. No, yo también tengo miedo. Me preguntaban en la granja, ¿vos plantas? Sí, tengo mis plantas. Y me dice, y yo me puedo ir a la cárcel, me preguntan la señora, sí, no podemos ir todos, claro que sí. Yo también tengo miedo. Justamente hoy estuve solicitando una audiencia en la Senat para poder ir con el presidente de la Canapi, con la presidenta Mamá Cultiva, yo como presidenta del observatorio, para ir a conversar con ellos, para buscar una manera de que nosotros podamos ayudarles a ellos, porque estamos en contra del narcotráfico, ¿no? Eso, antes que nada, vamos a separar las cosas. Tener tu planta en tu casa no te hace narcotraficante, por favor. Vamos o sea, son muchas cosas. Normalicemos, son demasiadas cosas diferentes. Importante Granja empezar. Madre nace de esa necesidad. Granja Madre nace de la necesidad de materia prima. Yo le explicaba a la gente, yo tenía más de 30 años, jamás en mi vida me fumé un porro y tenía que buscar de dónde conseguir flores de marihuana. Y les voy a contar de dónde conseguir, de una persona de la Senat. Fíjate tú. No, y sí, es más, antes, y te estoy quiero hablando decir de una cuando cosa. yo... como escuché a Pepe Mujica que dice, antes de que se legalice en Uruguay, aquí en nuestro país vecino, decía, no es que se legalice, es que se regularice en todo caso, porque Exactamente. Eso O sea, va corriendo, nosotros es un queremos negocio que existe. despenalizar. Sí, totalmente. Claro. Yo creo que, a ver, si empezamos también a acostumbrarnos a llamar las cosas por su nombre también. Acá en Paraguay, hasta ahora siento que fue una trampa de algún Big Brother ahí arriba. Ustedes van a tener muchas cosas para expresar, pero nunca se van a expresar claramente. Eso, por ejemplo, los japoneses, los orientales, les llama la atención de nosotros no sé, lo que vivimos hacia acá los latinos, ¿verdad? Que no se hablan con las palabras correctas y es algo que ya trasciende demasiado ya en todo en nuestro país. Y nos acostumbramos a crear mitos, ¿verdad? Claro. Si vos como persona conservadora, vos no vas a dejar de ser conservador. Si vos, insisto un poquito con el tema porque tuve tantos flashes en la cabeza de repente que yo creo que pueden surgir nuevas ideas a partir de esto, ¿verdad? Que una persona que por ahí, bueno, no es que tiene miedo, o sea, se entiende que nadie va a venir a revisarle ni ella tiene por qué disparar a los cuatro vientos que está comenzando a consumir cannabis. Si tu problema es de índole espiritual, no sé. O sea, en la Biblia habla claramente del cannabis. Hay versículos donde menciona. Entonces, es instruirse un poquito nomás y salir de esa burbuja. Formación. Claro, es investigarlo más un poquito. Porque tanta gente que está beneficiada, tanta gente que le va bien con ese tema. O sea, no va vamos a hacer un complot, que todo el mundo fume marihuana y comienzan a coger entre... No funciona así, loco. La marihuana es algo que... Sí. La marihuana, ¿sabe qué? La marihuana es papel. Yo te cuento que la Declaración de Independencia de Estados Unidos está firmada en papel de marihuana, el papel de cáñamo. Las velas de Cristóbal Colón, literal, o sea... Sí, exactamente, o sea, pero en serio, el famoso googleaje. Googleen, la Declaración de Independencia de Estados Unidos es papel de cáñamo, es papel, fibra de marihuana, básicamente. Entonces, es una guerra que se inició por motivos políticos y por motivos económicos. Ese fue el motivo real. Ahí hablemos de forma clara. Ese es el motivo real de la guerra a la planta. Y le pusieron el nombre marihuana porque no se llamaba. El nombre científico cannabis. No existe marihuana. Marihuana, Mary J. Marihuana. Sí, muchos nombres le ponen. Hay historiadores, Ahí tenés otro ejemplo. Le ponen tantos nombres
y va pasando el tiempo y por ahí no se llama joint, se llama, no sé, hasta ahí me quedé yo, joint petardo, hasta ahí me quedé yo. El día de mañana no sé cómo le van a llamar. Joint faso petardo, a ver un poco. Es cannabis, o sea, está bien que se le ponga Claro, un nombrecito, pero ahí entre esos nombres claro, se van colando los mitos otra vez, petardo, porque claro, bocapulan de acá, sí. Se crea una... Exactamente, lo que nosotros tenemos que luchar es justamente para desmitificar y poner las cosas realmente como son. Primero, el cannabis recreativo, como le dicen ahora, porque en realidad recreativo es un helado también, si vamos por eso. Vamos a poner el helado dietético y el helado que no es dietético es el helado recreativo, porque bueno, como tiene azúcares y te puede producir adicción al azúcar, entonces ese es el helado recreativo y después está el otro helado dietético. Es una cosa de loco. Realmente nosotros tenemos que dejar ya de joder con este recreativo. El cannabis es la planta, la persona que quiere utilizar esa planta en forma adulta y en forma responsable, de la manera que se le cante. No me estoy refiriendo a la parte médica, ¿verdad? Esa persona lo puede hacer porque hoy la ley lo permite. La ley en dónde tranca, de dónde vas a conseguir. Tenemos un agujero gigante en la ley. Sí, la ley dice que vos, claro, la ley te dice que vos podés tener 10 gramos, ¿verdad? La ley 1340. Y en los siguientes artículos te prohíbe plantar, te prohíbe comprar, te prohíbe cosechar. Tan boludo, ¿de dónde conseguiste? No, claro. Y vos le haces a tu dealer. Entonces el problema es, ¿verdad? La ley dice que puedo, ¿y de dónde voy a conseguir? Imposible. Ese es el problema fundamental por el que nosotros seguimos luchando. Porque como consumidor así, ponerle que a mí con 10 gramos al día ya es suficiente, ¿verdad? Y me rebusco a algún dealer y me agarro los 10 gramos. ¿Qué me van a decir? Claro. Porque me agarran con 10 gramos en la mano y no me pueden decir absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si soy un paciente medicinal? Ahí 10 gramos no me sirven, te cuento. Ese es mi problema. Otra vez al final. Sí, si yo hago, ¿sí? ¿Quién está ahora? Yo me enteré lo último que Yusio está a cargo del Ministerio de Defensa para esa hora, ¿verdad? Ministro del Interior. El Interior. Hoy me comuniqué, sí, hoy la doctora Zulji es la nueva, la que era mano derecha de él, es la nueva ministra de la Senat. Hoy me comuniqué, me pasó, Fernando Cruz era el jefe de gabinete del ministro Yusio. Él es un chico joven, muy abierto con nosotros, tratando de darnos la mano también. Y él me puso en comunicación ya con la nueva directora, ¿verdad? La directora de gabinete de la nueva ministra, y le solicitamos una audiencia justamente para esto. ¿Sabes por qué? Nosotros como observatorio, primero tenemos, ¿viste? Desde cuando te dicen la marihuana paraguaya tiene demasiado THC y no tiene UCD, tiene 20% de THC y toda la volaterapia. Es lo que yo siempre dije, es bola hasta que yo vea, porque, o sea, quiere decir que yo puedo decir, nomás yo tengo llenito acá, no, yo tengo cáñamo industrial. Y si viene la Senat, ¿y por qué vos decís que tiene 20%? Yo digo que tiene 0. Hasta que eso no se analice, nadie puede decir específicamente qué es. Nosotros como Observatorio Paraguayo del Cannabis tenemos ya un aparato que se llama GameAssert, que mide el THC y el CBD en las flores frescas, o sea, en las flores curadas, en cualquier flor. Tengo otro aparato que traje de Estados Unidos que se llama Ardent, es un descarboxilador de precisión que hace eso, activa, porque como te dije, el THC no te hace nada, o sea, para que pueda ser de uso médico, para que eso te haga bien médicamente, necesitas activar el THC. O sea, sí necesitas de eso y activado. No el THC en su forma ácida, necesitas delta 9 tetrahidrocannabinol. Eso necesitas. Entonces tengo este aparato que es un descarboxilador de precisión que descarboxila tanto THC como CBD, y en un proceso posterior también el mismo aparato te hace la infusión directamente en aceite. Yo uso aceite de coco orgánico. ¿Por qué? Les explico por qué. El aceite, los cannabinoides, que son lo que tiene la planta que te cura, te voy a decir, los elementos de la planta que te curan se llaman cannabinoides. Hay más de 400 cannabinoides y los más conocidos son esos dos, THC y CBD, el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. Y dentro de esto también están todos los otros cannabinoides, son liposolubles.
todos los cannabinoides se diluyen en grasa, no son solubles en agua, no son hidrosolubles. Quiere decir que vos podés hacer un licuado también de tus flores y yo y de lo que quieras, te va a hacer absolutamente no te va a volar, o sea, no te va a pegar. Nada, no. Entonces, vos necesitas que si vas a hacer una infusión, tiene que ser del mayor tenor graso posible. Antes se hacían las infusiones con aceite de oliva, pero el aceite de oliva tiene un tenor de grasa saturada del 14%, en contra del aceite de coco, que tiene el 87% de grasas saturadas. Pero el aceite de coco orgánico puro. Eso es lo que yo utilizo para mí misma. ¿Y por qué? Porque justamente estuve estudiando, tengo toda la bibliografía correspondiente y tengo una segunda etapa de mi investigación sobre aceites de cannabis, sobre cannabis medicinal, ya aprobada por la Universidad Nacional de Pilar para este año, que ya estamos continuando con nuestro equipo. Estos aceites son aceites que nosotros extraemos, queremos ir junto a la ministra a mostrarle que nosotros estamos absolutamente capacitados para hacer las extracciones y que como nosotros estamos, cualquiera puede hacer básicamente en su casa. ¿Por qué? Porque el aparato para extraer el aceite directamente en aceite de coco o en manteca o en cualquier cosa que vos prefieras, ¿verdad? Eso al final depende de tu gusto personal. Si no te gusta el aceite de coco y querés un aceite de menos concentración, métele en aceite de oliva, ¿verdad? Eso sale $350. Cualquier organización se juntan entre 10 y vos no vas a preparar tu aceite todos los días. Vos preparás en una tanda de X y ya guardás, ¿verdad? Entonces, hoy mismo, cualquier persona puede tener eso. De hecho, hay mucha gente ya que después de haber visto mi aparato, pues yo sí llevé a Granja Madre a mostrar, porque esa es mi misión, educar, dar información veraz y contrastada. Yo siempre digo, ¿por qué? Porque también lidié con aceites malos. Tampoco conocía que era una planta buena. ¿Sí? Yo, en mis inicios, que no tenía dónde sacar, era pavor por todos lados, y que la empleada me diga, ya hacia la chacarita, vende un muchacho, te va a vender una bolsita. De cada cualquier cosa que yo llegué a hacer aceite también, obviamente por no tener acceso a la materia prima. Ahora tenemos acceso a la materia prima en Granja Madre. Sabemos que tenemos nuestras flores ahí y sabemos que no tenemos que estar con miedo, porque realmente cuando vos tenés que comprar, vos no sabés quién es. Es el tema narcotráfico. Vos le vas a llevar a tu casa a un man que vos no sabés. Obviamente. Y eso es otro factor del cual se podría beneficiar mucho la sociedad y el gobierno mismo también, que yo creo que los índices de violencia van a bajar, pero estrepitosamente. O sea, si no es por cuestiones de persecución a ciudadanos por el tema de narcotráfico, como a ellos les gusta decir, ¿por qué se van a pelear? O sea, si todos pueden tener su plantita y pueden, bueno, no sé si comercializar, bueno seguro que el gobierno va a querer meter, el tema de la comercialización, nosotros, las legislaciones de otros países, cómo está yendo el mundo hacia adelante, es lo siguiente: autocultivo. Claro, es primordial el autocultivo, ¿sabes? Básicamente porque ahí el que planta no te va a comprar. ¿Para qué vas a comprar si puedes tener tu casa? Y en Paraguay nace todo de balde, entonces acá nace tirar nomás. Y nace todo de balde. Entonces, tenés ahí, en el mundo está avanzando autocultivos, cultivos colectivos, y hay gente que no quiere plantar porque cae hueco. Entonces ahí se necesitan, y claro, en serio, hay gente que dice, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, estoy laburando todo el día, no tengo tiempo de cuidar mi planta. Quiero pasar por un bar o por un café y comprarme una bolsita de, no sé, Orange Crush, ¿verdad? Que esté bien, de buena calidad. Sí, bien hecho, de plantas orgánicas. O sea, nosotros eso decimos, nosotros estamos hablando de nuestra salud. O sea, yo aparte estoy hablando de los derechos civiles, de la autodeterminación y del derecho realmente de la libertad personal y de tu autonomía. Autonomía y autodeterminación. Mamá y papá Estado no tienen por qué meterse en tu vida privada ni en qué decidir consumir y qué no. Claro. En una de las discusiones que yo estuve en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, estaba el diputado Tito Ibarrola y me dijo, ¿y vos entonces crees que cualquiera puede hacer lo que quiere en su casa? Te juro que eso me dijo yo. Tito Ibarrola, qué decepción. Tito Ibarrola, señor, así mismo. Dios me mío, dice, van a hacer lo que quieran en sus casas. Sí, y tu casa ni él le callado, o sea, y si no es tu casa, vos la estás pagando, estás alquilando, o sea,
si yo quiero me puedo tirar un pedo Sí, cuando sí. en bola en mi casa. Ese ¿Cuál es es el propio, problema? ¿sabes? Qué Que si quiero... conservador salió Tito Ibarrola, Dios mío. No, Adelante, es señor. increíble. Y yo eso mismo le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿vos crees que en tu casa vos igual no te vas a ir? Y si querés drogarte, te vas a comprar Isomilán y te vas a meter caña y le vas a mezclar con 2, 3 analgésicos y te va a volar. Yo te juro que yo doy fe de lo que hace el tramadol, por ejemplo. Yo era drogadita. O sea, tramadol son analgésicos opioides y que son altamente adictivos. Yo llegaba a mi hora y no es que me dolía y por eso me acordaba que tenía que tomar. Me ponía histérica, me ponía ansiosa. Es que ya está todo. Eso no quiero más. O sea, justamente yo tanto lucho contra eso porque le tengo pavor a las adicciones. Es difícil salir de eso. Vos no podés dejar de tomar de la noche a la mañana tramadol inclusive. Tenés que ir bajando a poco. Y con el cannabis, ¿sabes cómo es? Con el cannabis ahora soy mucho más por hora me voy por el tema de mi presión alta, de la hipertensión arterial. Claro. Pero si no me olvido, y cuando me empieza a doler, recién tengo que tomar, digo, porque ya me empieza a doler, que esta zona que a mí me duele muchísimo. Pero te digo de dolores así que son, que te impiden el movimiento, son claro, a ese nivel de dolor. No te permiten llevar una vida normal, digamos, cotidianamente. No. Absolutamente, o sea, realmente te quita vida, o no puedes llevar una vida normal, no puedes trabajar, no puedes tener vida de familia, no puedes nada. Y eso para mí, como te digo, me enseñó que según mi experiencia y la experiencia de toda la gente que yo tengo que está utilizando, no es adictivo porque uno siente esa ansiedad de ya quiero. Si alguna persona está acostumbrada y está fumando cannabis, ya te hablo del uso adulto, recreativo, responsable, ¿verdad? También hay un montón de estudios hechos del tema de por qué uno se vuelve adicto o no se vuelve adicto. Hay gente que se vuelve adicta al chocolate, hay gente que se vuelve adicta a cualquier cosa. El nivel de adicción del cannabis, el porcentaje de personas que llegan a adicciones por cannabis es ínfimo, es muchísimo menor que el alcohol y infinitamente menor que las adicciones al cigarrillo y que las adicciones a los opioides. O sea, el potencial de adicción del cannabis es ínfimo, es absolutamente ínfimo. Y también, como te estaba diciendo, ya hay varios estudios hechos, se hicieron estudios con ratas, imagínate, ¿verdad? Que a unas ratas le ponían, ya te voy a hablar de cocaína, ese es el tema de adicciones directamente, que le ponían en algunos cocaína y en el otro agua y comida, y se drogaban las ratas hasta morirse, dejaban de comer y dejaban de tomar agua. ¿Por qué? Porque preferían esa estimulación, porque buscaban la estimulación. Pero, ¿qué pasó? Cambiaron ese experimento porque esos eran con ratones que estaban en forma aislada. Entonces, y con ratones que estaban así, después agarran y hacen, te voy a decir en forma muy poco científica, pero para que la gente entienda, ¿verdad? Los ratones estaban solo, tristes, aburridos. Después agarraron y hicieron tipo un parque de diversiones para ratones. La cantidad de ratones que agarraba y seguía con ese patrón era mucho menor, porque la mayoría prefería vivir, o sea, de la vida normal, de jugar, saltar, comer, tomar agua. El problema de la adicción es un problema mucho más profundo que simplemente decir que hay un par de sustancias que sí o que no. Ya tenemos también la apertura a nivel mundial y a nivel científico, porque ahora estoy empezando a estudiar eso. El potencial de la psilocibina, por ejemplo, para los casos de depresión mayor. Que estamos hablando es que son los famosos mushrooms, son los famosos de los mágicos cogumelos, mushrooms, como les quieran llamar. La psilocibina ya hay varios estudios al respecto, e incluso yo ya tengo el paper que estoy preparando con las dosis, que es un análisis que estoy haciendo de otras publicaciones científicas. ¿Por qué? Porque en Paraguay, eso justamente yo dije, espera nada, si vas a prohibir la psilocibina en Paraguay, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a ponerle un modes a todas las vacas para que no hagan popó en el campo, porque crecen todo de balde. Y sí, básicamente sí, porque así, ahí está, ¿entendés? Inversión en ciencia. Entonces, lo que falta acá en nuestro país, la verdad. Inversión en ciencia y en tecnología para que los científicos se sientan confiados de seguir, en primer lugar, lo de seguir la carrera, que no es nada fácil. Sí. O sea, exige mucha dedicación. Ser una investigadora científica después de ser ya un científico de carrera, o una investigadora como en el caso de la señora Lisette,
requiere de una preparación. No es que, ay, voy a ver un poco, hagan el efecto este y el efecto este y ya sos científico. No, lo que tienes que leer mucho, tienes que dedicarte No, es y posiblemente invertir muchísimo dinero también, porque necesitas equipamiento, ¿verdad? Entonces, Claro, qué lindo sería totalmente. que el día de mañana los jóvenes puedan decir, bueno, yo puedo ser científico. ¿Por qué? Porque yo sé que el Programa Nacional de Apoyo a la Ciencia me va a respaldar a mí, ponerle 3 años, ¿verdad?, de mi vida. Tampoco ahí voy a ser multimillonario, ¿verdad?, pero me va a respaldar lo suficientemente por 3 años de mi vida para que yo pueda dedicar esos 3 años a la investigación de X sustancia o de X descubrimiento o de Así X mismo. prueba científica para un beneficio, obviamente, de la sociedad. O sea, no va a ser algo inerte ni inútil para la sociedad. Cosas como la investigación del cannabis, por ejemplo. Así mismo. Mira, y de hecho que como el tema también de la investigación científica en nuestro país, la legislación que te dice, según la ley, en teoría yo tendría que haber pedido permiso para hacer esos estudios científicos a la SENAC y al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, todo un montón de estamentos que fueron establecidos por la Ley 6007 de 2017. Esa ley es la que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, así se llama. Esa ley nació en diciembre de 2017, yo hice la redacción, mi jefe es el senador Víctor Ríos, con él estoy trabajando de cerca en el Senado también. Él era diputado en ese momento, nosotros en la Cámara de Diputados presentamos el proyecto de ley, subió a Cámara de Senadores, le sacaron el ejecutivo y le sacaron unas cuantas cosas que para mí eran fundamentales. Entonces, como pasó eso, el año pasado presentamos otro proyecto de ley para incluir el autocultivo. Pero si bien todavía eso está en campo de batalla, esa ley 6007 de 2017 dice que se tiene que iniciar la investigación médica y científica de la planta de cannabis. Y estamos en 2021. No hay nada todavía. La única que investigó fui yo. La única. Claro, sí, obviamente sí. No soy médica. Claro, usted no tiene... Yo no soy médica. Eso. Yo lo que hago son estudios observacionales. Sí son estudios con rigor científico, porque son estudios sociológicos, observacionales. Entonces, ¿qué yo hago? Primero, obviamente tengo una vasta bibliografía de otros estudios similares en otros países, cuáles eran los resultados, y agarramos y replicamos básicamente estudios de afuera acá. Correcto. Y lo que sí nos sorprendió es que nuestros resultados son mejores. Y sabes que lo único que uno puede hipotetizar que por qué son mejores los resultados acá. Porque nuestra marihuana es mejor, porque nuestro cannabis es mejor, no hay otra respuesta posible. Porque vivimos en una tierra bendecida, señores. Esta tierra está bendecida. ¿Quieren saber lo que es una bendición? Es vivir en Paraguay, loco, con la tierra que tenemos. Yo sé que Paraguay no es el problema, son los políticos. El problema son estas tranzas, estas trancas, como dice Lisette, en las cuestiones políticas para llevar adelante la sociedad. Nosotros vivimos en una tierra hermosa, como dije hace rato. Tira un encendedor y te sale una planta de fuego con él, no sé. Pero es increíble sí, la tierra. Sí, así es increíble la tierra. Es más, ayer nosotros tuvimos una reunión en el foro internacional de la Cámara de Cáñamo Industrial. Estaba gente en CAM, en México, por ejemplo. En México lo que se va a discutir en un par de meses, en un par de semanas, es ya el acceso al uso adulto recreativo. Ellos ya se están dejando de jorobar con otro tipo de cosas. Es momento ya de regular todo. Nadie le pide al gobierno, vamos a hacer esto, que todo el mundo haga lo que quiera. No, vamos a regular. Yo estoy en desacuerdo con los aceites que se venden bajo la mesa, te voy a decir, sin ningún tipo de caracterización, nada, o sea, no saber qué comprar, tengan cuidado, gente en el mercado pasa, se vende cualquier cosa. Yo ya tengo también ese crema de cannabis, no tiene absolutamente de cannabis y venden a 150.000 guaraníes. No, señores, empodérense del conocimiento. Nosotros les vamos a enseñar a hacer en su casa hasta tanto tengamos acceso a fitoterapia. Pero vamos, el conocimiento es el poder y no caigan en comprar cualquier cosa. Sí. Lastimosamente. El conocimiento es poder y tenemos que aprovechar que acá hay gente como Lisette que está
muy informada y sabe mucho del tema. Y Lisette, contanos para que la gente por ahí que ve esto en este momento o que va a ver, porque este video obviamente va a quedar, se sube a YouTube, etcétera. Mientras Facebook no nos censure el tema, ¿no? Exactamente. Contanos dónde la gente puede encontrarte a vos, a Granja Madre, contanos de las actividades también que son muy lindas, por cierto. Bueno, nosotros tenemos actividades todos los sábados en Granja Madre. Para encontrarla en Instagram es @Granja Madre, así mismo todo junto, Granja Madre. Y en Instagram nosotros estamos como OPCPY, las siglas del Observatorio Paraguayo de Canarios, ¿verdad? OPCPY. Yo les voy a dejar mi número también para que puedan comunicarse si tienen algún tipo de duda, si les interesa que nosotros podamos asistirles en algunas charlas. Nosotros ahora estamos queriendo hacer justamente con Granja Madre charlas para profesionales. Vamos a hacer un ciclo de charlas, por ejemplo, para agrónomos, para que sepan, para que se informen de los ciclos de crecimiento, por ejemplo, con ingenieros agrónomos. Vamos a tener unas charlas para abogados, jueces y fiscales, donde nosotros les vamos a exponer realmente cuáles son los fundamentos jurídicos para evitar las persecuciones innecesarias. También vamos a hacer cursos sobre extracciones, cómo hacer extracciones sanas de cannabis. Y los sábados puede ir la gente de 9 a 11, todos los sábados Granja Madre está abierto, sí. Itapuamí, Luque. Y todos los sábados pueden ir a conocer y los vamos a ir a mirar personalmente. Vayan, no tengan miedo, vayan a mirar qué es lo que dice la planta de marihuana. Van a ver, gente, que son plantas hermosas, son plantas, es naturaleza, es medicina natural. Ahí no hay, y van a encontrarse con un grupo hermoso de gente. Vamos a desmitificar esto. La planta de cannabis y la marihuana, la gente cree que es solamente para el famoso los rockeros o hippie o esa onda. No, y ese otro tema también. Con familias enteras. Es lamentable que tengan a... Que estuvimos ahí, que hay muchas señoras que tienen su planta. Sí. Que hay gente de campo tan gente así instruida. como tu mamá, mi mamá, que sí. Loco, vos te das cuenta que no es lo que te dicen los medios, la tele. O sea, hay gente de la ya tercera edad que está más avanzada que quizá unos cuantos de nosotros, ¿no? Así que la información está totalmente. está acá, está en tus Depende manos. mucho de nosotros empezar a desmitificar lo que es la planta misma de cannabis. Tenemos que desmitificar y sacar ya la idea de que la planta de cannabis es relacionada a la gente marginal o a sectores marginales. No, eso señores, somos personas estigma. Como vos y como yo. Es un estigma enorme. Es gente como nosotros, es gente de familias, son estudiantes, hay jóvenes, hay niños, hay madres, hay ancianos, hay familias enteras, hay familias muy pudientes que están también con esto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que realmente las extracciones que se hacen en forma, lo que se llama extracción full extraction, de full espectro, le hace mejor a muchas personas que incluso el aceite que se compra en la farmacia. Entonces están yendo más hacia lo natural, pero eso es una decisión personal. Más en esta época de pandemia, claro, que hay mucha ansiedad, que hay mucha gente que la está pasando mal realmente. Así que, amigos y amigas, infórmense acá a la comunidad. Les recomendamos que van a pasar un hermoso sábado. Nosotros fuimos el sábado pasado. Sí, muy linda la experiencia. Te llevas tu tereré y disfrutar de charlas informativas que son muy necesarias para comprender también muchos aspectos de, no solamente el tema del THC, sino del CBD, ¿verdad? Principalmente que es uno de los componentes, claro, que no siempre la marihuana pega y te deja volados y curvita. No, son cosas muy diferentes. Es una cultura que tenemos que empezar a cultivar para poder cosechar sus frutos lo más rápido posible. Lisette, yo quiero agradecerte muchísimo. Cepas pediátricas. Sí, ahí tenés. Sí. Me encanta la terminología, porque yo sé que cualquiera puede entenderla, eso es lo mejor. Y cuando nosotros hablamos con Lisette, le dijimos, el maldito despertador es básicamente esto, tratar de hablar de este tipo de temas con un lenguaje sencillo, como para que famoso antiguo, para que cualquiera pueda entender. Y si bien nosotros hablamos de cuestiones técnicas, de cuestiones políticas, papá, son necesarias hablar de cuestiones técnicas y cuestiones políticas. O sea, en este caso sí sos vos el que se tiene que instruir
¿Entendés? Tipo, fíjate cuáles son los efectos que tiene, por ejemplo, el cannabis dentro de en la medicina, ¿verdad? Sin ir directamente a una enfermedad específica, sino la medicina integral. También para... Y no te quedes solamente con el fuco que te pusieron en la infancia. No te quedes solamente con fumar el churro, porque hay un mundo más allá de eso, hay comida, Totalmente. hay ropa, o sea... Hay un mundo enorme. Hay muchísimos tipos de extracciones, hay un montón de cosas para aprender, gente. Yo aprendo todos los días, tengo 48 años, desde el año 2006 estudio el cannabis con todo lo que tengo, con todo mi tiempo, y sigo aprendiendo, y cada día se aprende algo. Lizeth, muchísimas gracias. Siento que Gracias, quedaron Lizeth. muchísimas cosas en el tintero. Yo creo que vamos a tener que comprometerte al aire ya, así tipo para que No nos des incluimos una temas segunda técnicos. charla, o quizás Temas ir con nuestro equipito de grabación y hacer un videíto ahí en Granja Madre. Sería genial, la verdad. Ay, Y desde sería ya, espectacular, sería súper. cuenten con el Maldito Despertador y con rocknacional.com.py también para cualquier cosa que sea educativa con respecto al cannabis. Muchísimas gracias, Y mira, Lizeth. a las órdenes, si ustedes quieren, para el programa de ustedes, las veces que necesiten, y si quieren también mini cursos de 15 minutos de extracciones, les podemos ir preparando material para hacer eso también. Muchísimas gracias, Lizeth. Muchísimas gracias. Gracias, Lizeth. Ay, qué lástima que por cuestiones de tiempo tenemos que despedirte. Chao, chao, chao. Ay, eso es una bacana. Chao, Pero bueno, chao. las cosas son así. Tenemos que entregar nuestro horario, tenemos que entregar nuestro programa. Bueno, y nos despedimos con esto, señoras y señores. Hasta el próximo jueves. ¿Se puede con quién vamos a hablar hoy? ¿Podemos adelantar eso un poquito?